Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a usar el programa de Blender y vamos a utilizar, vamos a hacer lo que sería un escenario con un jarrón en estilo japonés. Vamos a practicar lo que sería el modelado básico, extruyendo y escalando los diferentes vértices y el contorno de nuestro jarrón. Vamos también a crear algunos modificadores para poder pulir nuestro material y luego después iremos viendo cómo yo armaría el escenario para poder entonces ver cómo están en los ejemplos lo que son las tramas del sol o algunos acabados como estamos viendo de la cuestión de lo del árbol, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es el modelado del jarrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a descartar todos estos elementos que tenemos aquí en el inicio de pantalla y seleccionando el eje de X o el eje de Y, cuál funciona mejor. Yo voy a utilizar el de X. Voy entonces a apretar Shift A y entonces voy a la opción que dice Image and Plan. Si en caso tal no les sale en este add-on, lo único que debemos hacer es donde dice Add-ons, voy a decir importar y exportar imágenes y planos, ¿no? De esta manera, y entonces le damos a activar en la pestañita y vamos entonces donde dice salvar preferencias. Y una vez que tengamos esto voy a apretar Shift A nuevamente, voy entonces a imágenes de esta forma y entonces voy a donde guardé lo que vendría siendo en el ejemplo del tutorial. Ok, yo todo esto se lo voy a dejar en el link en la descripción para que lo puedan descargar y puedan practicar. Voy a utilizar este modelo, por ejemplo, de esta forma. Ok, voy a apretar Z y voy a previsualizar mi material para poder verlo de mejor forma. Voy a rotar en el eje X 90 grados y en el eje Z menos 90 para tenerlo así de perspectiva frontal. Voy a escalarlo por 2 para tenerlo así. Y una vez que tengamos esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a contornear nuestra forma hasta llegar hasta arriba de nuestro jarrón. Yo voy a desplazarlo hacia arriba en el eje Z, más o menos así. Y con el eje de Y voy a centrarlo un poco, de esta forma. Una vez que tenga esto, voy a activar entonces el deselector de elementos aquí para que ya no tengamos que estar ocupados viendo cómo los seleccionamos de esta manera. Y entonces una vez que tengamos esto voy a crear lo que vendría siendo con Shift A un círculo. De esta forma nos funciona. Ok, y ahora voy entonces a escalar más o menos de esta manera. Como esto es una guía, no es 100% preciso, pero este es el contorno que sí necesito. Voy a apretar Tab para ir a modo de edición. Y voy entonces a empezar a extruir hacia arriba. De esta manera. Extruyo una vez. Aprieto escala con S. Lo muevo hacia un lado con el clic izquierdo. Luego extruyo nuevamente. Aprieto Z para extruir hacia arriba. Y entonces muevo y escalo de esta forma. Luego nuevamente extruyo con E en el eje de Z, ¿vale? Todo el tiempo repitiendo la misma metodología. Escalo el contorno y voy subiendo. Y así con E, Z voy escalando de esta forma hasta más o menos recrear el contorno. No tiene por qué quedar exacto, ya iremos viendo cómo podemos hacerlo de forma más precisa. De momento solo vamos a cubrir el contorno básico de lo que sería nuestro jarrón, ¿no? De esta manera.
extruyo nuevamente en Z, extruyo nuevamente en Z, escalo, extruyo nuevamente en Z, escalo y extruyo nuevamente en Z, escalo. Más o menos algo como esto nos vendría quedando. Ok, y ahora faltaría lo que es la parte de abajo con el modo de edición nuevamente seleccionado. Voy a seleccionar con Tab lo que es los bordes para que entonces cree esta selección total de esta área. Y entonces lo que hago es que aprieto E y S y entonces extruyo internamente adentro de la cara de mi jarrón. Voy a apretar exactamente lo mismo, Z nuevamente, pero ahora con el eje de Z lo voy a subir, ¿no? Con K y Z, más o menos algo como esto. Vale, funciona bien así. Voy a apretar E y S nuevamente y otra vez para terminar E y S y aprieto entonces M. Y donde dice colapsar para crear entonces ya para que quede totalmente relleno de esta forma. Y ahora tendríamos entonces nuestro jarrón en un principio de forma básica. Recomendación: en Blender tiende a ser un poco inestable a la hora de abrir o cerrar archivos, no tiene un guardado automático. Les recomiendo siempre jarrón japonés ir guardando constantemente cada cierto tiempo de esta forma, cosa que cuando hacen algún cambio apretan control y S y lo van guardando para no perder su procedimiento, ¿vale? Una vez que tengamos esto y nuestro jarrón de esta forma, lo siguiente que voy a hacer es que voy a agregarle algunos modificadores. Voy a donde dice subdividir caras de esta manera y le voy a aplicar doble subdivisión de esta manera. Y podemos ver que ahora está siendo un poco más fiel al jarrón original, que tiene un contorno un poco marcado de este lado, con Tab seleccionado, ok, de esta manera, y voy a la opción de Wireframe, voy a seleccionar solamente el contorno horizontal, de esta manera. Si en caso tal les estorba la subdivisión, desactivamos el visualizador del modificador y escalo un poco de esta forma más o menos, y ahora vuelvo a activarlo y ahora veo que está más fino, está más acorde a cómo está el modelo original. De esta manera vemos que la boquilla es un poquito más ancha, pues podemos subdividir esto. Aprieto control T seleccionando y subo mi margen, lo escalo con S más o menos así. Selecciono con Alt el patrón de arriba, lo subo en el eje Z, lo agrando un poco más, algo más o menos así. Veo que ya aquí está más o menos un poquito más real, tal vez aquí ensancho un poco más. Y creo que ahora sí queda algo más o menos parecido al producto original. Le doy entonces con clic derecho Shape Smooth y ahora sí queda bastante pulido. Pero vemos que está muy fino, por así decirlo. Vemos que no tiene un relleno. ¿Cómo hacemos? Pues bien, una vez que ya tengamos mi jarrón sin función, solamente lo oculto en ejemplo. Yo ahora puedo centrar más o menos de esta forma mi jarrón. Voy a agregarle entonces un par de modificadores adicionales. Voy a agregarle el modificador de solidificar. Aquí vamos a ver que empieza a agarrar algo de solidez con el valor de positivo. Voy a colocarle un 0.005, no, 0.25, creo que me funciona bastante bien. Si vemos en Wireframe, vemos que gana cierta solidez, ¿vale? Cierto relleno, funciona bastante bien. Podemos hacerlo tanto arriba como abajo. Yo prefiero hacerlo hacia arriba porque así no estorba lo que es la parte de la base de mi jarrón. Si se fijan, si lo hago desde afuera, veo que gana hacia abajo lo que es el borde. Y en mi caso, si lo hago hacia arriba, más o menos así, me funciona mejor. Bien, una vez que ya tengamos nuestro jarrón, ya para finalizar nuestro modelado, voy a crearle un pequeño borde. Lo que voy a hacer es que con nuestro elemento seleccionado, aprieto Bevel
de esta forma, y entonces con un segmento de 4, la disminución del valor tal vez de esta forma, podremos ir viendo que el borde gana un poco más de solidez. Listo, una vez que ya tengamos ya nuestro jarrón modelado 100%, vamos entonces a crearle o a imprimirle en la textura con un material. Abro una ventana nueva de esta manera. Ok, y una vez que tengamos esto, voy a abrir entonces un shader editor con nuestro material seleccionado. Ok, voy a colocarle jarrón. Recordemos guardar, control S para ir guardando nuestro trabajo. Voy entonces a seleccionar la imagen que tengo de mis materiales, que tengo ya, como les dije, lo dejo en la descripción del video, y lo voy a arrastrar de este lado que dice dibujo japonés. Lo voy a enlazar a mi color base y vemos que no se imprime por ningún lado. Y eso porque todavía no le hemos dado el patrón de edición, es decir, no le hemos dado dónde colocar esa ilustración. Me voy a Tab, ok, voy a desactivar todos mis modificadores para que nos sea un poco más fácil, y entonces voy a seleccionar las caras que yo quiero donde quede nuestra imagen impresa. ¿Cómo hago? Pues lo siguiente, voy a seleccionar con Alt y clic izquierdo estas dos caras con Alt, Shift presionado y clic izquierdo de esta manera, y entonces me voy a la parte de atrás de nuestro jarrón y voy a seleccionar con Shift, clic izquierdo y clic izquierdo, y entonces con esto voy a crear un tijerazo, por así decirlo, y con clic derecho donde dice marcar sin o marcar en contorno de tijera, entonces aquí donde ya le voy a decir al programa donde yo quiero establecer la cara donde quiero que estén mis dibujos. Voy a hacer lo siguiente. Ok, una vez que tengamos ya esto, voy a hacer el seleccionador de rostros, y con L, que si se fijan selecciona solamente el área donde hice el corte o el contorno de corte de mis tijeras, voy a abrir una nueva ventana. Dice UV Editor. Si se fijan, está aquí establecido mi dibujo. Quiero entonces, ahora seleccionando mi jarrón, aprieto U, donde dice Hold Wrap. Ok, de esta manera voy a seleccionar todas las caras de este lado. Voy a rotar como me convenga, menos 90 en este caso, y entonces voy a ir desplazando de esta manera la impresión de mi jarrón. Si se fijan, como yo estoy seleccionando todas las caras, si yo muevo esto hasta este lado de la imagen, se va a establecer en donde yo quiero el patrón de la impresión, pero yo la quiero de este diseño que tengo acá arriba. Así que muy fácil, solamente selecciono todos el contorno que quiero más o menos colocar y aprieto Tab para salir de modo edición de esta manera, y podemos ver, pareciera que tuviera cierta distorsión. Voy a rotar un poquito, apretar U nuevamente, voy a hacer un unwrap para ver si está distorsionado. Creo que sí está un poco distorsionado. No, voy a moverlo nuevamente aquí, creo que así queda en el centro justamente y queda algo más o menos como esto. Voy a aplicar nuevamente el proceso, voy a hacer lo mismo, solamente que con la parte de arriba del cuello de mi jarrón. Voy a seleccionar estos dos contornos con Alt, Shift presionado y clic izquierdo, y la parte de atrás con Shift, clic derecho, marco tijerazo, y entonces seleccionando solamente esta parte voy a apretar U, Wrap, y vemos que me sale esta impresión de esta forma. Aquí un tip,
no es necesario seleccionar todas nuestras caras y solo quiero que la parte de adelante esté impresa, así que aprieto Control Z y selecciono solamente estas partes. Si se fijan, no se selecciona la parte de atrás. Estas caras, y aprieto U, voy entonces a donde dice, voy a probar solamente para ver, donde dice Cylinder Projection, y podemos ver entonces que si selecciono de esta forma, voy a escalar en forma horizontal, vemos que se distorsiona y no me funciona. Voy ahora a hacerlo con el Unwrap normal. Voy a seleccionar solamente con mis caras, hago menos 90 grados, roto menos 90 grados con R, y entonces más o menos quiero que quede de esta forma. Podemos hacer zoom también acá. Si se fijan, si selecciono más caras, parte de la imagen se va a ir colocando en los rostros, pero eso es algo que no quiero. Quiero que solamente prevalezca el blanco de esta manera. Esta parte podemos ver que se selecciona, así que solamente es cuestión de ir escalando en el eje de X más o menos así. Vemos que ya no se selecciona. Y listo, apretamos Tab y salimos del modo de edición. Ok, ahora podemos minimizar esto un poco. Ok, y entonces volvemos a activar nuevamente los modificadores. Y ahora podemos ver que ahora tenemos nuestro jarrón ya con su impresión lista totalmente y totalmente pulido. Y ya para finalizar el modelado y lo que es la edición, voy a apretar Control T seleccionando mi imagen de esta manera. Aprieto Control S para ir guardando, recuerden siempre ir guardando. Voy a duplicar esto de esta forma y con esto voy a crear entonces la rugosidad de mi jarrón. Voy a seleccionar con Shift A, seleccionar un Color Ramp. Aprieto entonces con Color Roughness, lo enlazo aquí y lo voy a enlazar también de este lado. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues quiero que tenga una rugosidad todo el jarrón de un tono pulido, pero quiero que la pintura tenga un tono un poco más rústico. Vamos a verlo aquí a continuación. Voy a acercarlo de esta forma. Ok, aprieto el Control Shift clic izquierdo para seleccionar solamente mi Color Ramp y aquí podemos ir aplicando. Recordemos que en videos anteriores ya he hablado sobre cómo ir agregando, modificando esta textura. Voy a invertirla. Recordemos que negro es aumenta el valor de brillo y el blanco, lo que es el tono de opacidad, se va volviendo más mate, ¿no? Vamos ahora a apretar a devolver nuevamente el atributo con Control Shift X y clic izquierdo a nuestro nodo principal y podemos ver que el brillo no sobrepasa el tono mate de mi pintura, entre comillas, para darle ese efecto como si fuera una pintura que estuviera por encima, una pintura mate que estuviera por encima de lo que es el brillo del jarrón. Y nada, esta sería la primera parte del video. Ya en la siguiente parte les voy a ir explicando ahora cómo crear nuestro escenario, ¿vale? Un saludo, nos vemos entonces en el siguiente. Hasta pronto.